Yo quisiera, quizás, creo que en nombre de muchos, decir que aquí vengo y venimos con la ilusión precisamente de descubrir, con la intuición de que podemos salir esta tarde con algunas claves, no probablemente sobre esos hechos en particular, pero sí probablemente sobre la realidad de fondo que hay en una región que amamos, que queremos y que es además tan importante para el mundo entero, ¿verdad? Gracias a los dos, gracias don Alberto Vergara por venir a la Universidad de Deusto a ayudarnos a entender esa realidad, y doy paso ya sin más demora a nuestro compañero Íñigo Calvo para que presente convenientemente a nuestro invitado de hoy. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko, Xavier. Ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de Deusto. Muchísimas gracias por venir. Unas breves palabras para presentar a Alberto Vergara Paniagua, profesor, investigador de la Universidad del Pacífico, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Montreal, máster por la Universidad Libre de Bruselas, también en Ciencias Políticas, y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó un posgrado, una estancia postdoctoral, estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard, con quien tuvo la suerte de trabajar con Stephen Levitsky, que es uno de los mayores expertos en democracia, que es además una de las investigaciones, de las áreas de investigación de Alberto. Alberto también ha dado clases, aparte de la Universidad del Pacífico, ha dado clases en Harvard, ha dado clases en Sciences Po, ha dado clases en Montreal. Y tiene una pluma afilada, ¿vale? Ha escrito varios libros, ha escrito muchos artículos en journals, como Journals of Democracy, en las mejores revistas académicas a nivel internacional, y también en medios que nos ayudan a comprender la realidad, como ha apuntado el vicerrector, como el New York Times, El Comercio, El País. Ahí está y ha estado y sigue estando Alberto ayudándonos a comprender la realidad. Tiene varios libros, La danza hostil, Ni amnésicos ni irracionales. Solo voy a subrayar uno, que es este de aquí, Repúblicas defraudadas, que nos propone un título que es ¿Puede América Latina escapar de su atasco? Y muchas de las ideas del libro del profesor Vergara es lo que van a estar recogidas en la sesión de hoy de Deusto Forum, que se llama Desencanto y resiliencia en América Latina, donde va a desentrañar los complejos desafíos que limitan la calidad de vida del continente. Voy terminando, si me permiten, a nivel personal. Alberto y yo somos muy buenos amigos desde hace 20 años, que parece que fue ayer. Estudiamos juntos en la Universidad Católica de Lovaina y pasamos muchas horas dentro de clases y muchas horas fuera de clase. Había un pacto tácito, nocturno entre los dos. Yo cocinaba, le invitaba a cenar, porque tiene muchas virtudes, pero las cazuelas y las ollas le repelen un poco, y él traía la cervecita o el vino. Y debatíamos largas horas, ¿no? Esos debates, esas discusiones, esas horas nocturnas, ¿no? Me transmitieron un enfoque profundamente ciudadano. Y al futuro creo que hay que mirarlo con un enfoque profundamente ciudadano y con un enfoque profundamente humanista. En esta casa yo aprendí, y muchos de los estudiantes que nos acompañan hoy de la Universidad de Deusto están aprendiendo, y el resto de personas que se acercan a la universidad también aprenden, la parte del enfoque humanista. El enfoque ciudadano yo lo aprendí en esas noches, largas noches, con Alberto, ¿no? Espero que todos ustedes aprendan, disfruten de esa mirada que tiene larga, de esa mirada larga de Alberto, y sobre todo de esa mirada, de esa defensa acérrima, apasionada de la igualdad, de la ciudadanía y de la democracia que Alberto trabaja y que Alberto nos va a exponer hoy. Así que nada, eskerrik asko, bihotz, Alberto, muchísimas gracias y todo tuyo. ¿Esto ya funciona? ¿Sí? ¿El micro ya funciona? ¿Sí? ¿Oyen? ¿Escuchan? ¿Sí? No me voy a escapar, es simplemente que tenía un papel con mis notas acá en el saco, como decimos. Bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación a
a la universidad, a Deusto Forum, a Magdalena, que ha sido la contraparte para planear esto, a Íñigo, desde luego, gran amigo, colega, Xavier por estar acá, y que además hayan tenido, desde luego, la generosidad, el detalle, la deferencia de invitarme cuando el Athletic gana después de 40 años la Copa, ¿no? Es como la semana así que hayan planeado y previsto eso, realmente lo agradezco. Bueno, entonces, y agradezco mucho la invitación, que lo que ha dicho Xavier encaja claramente en mi propia agenda intelectual, ciudadana, académica, en el sentido de, en la mañana, ahora veo algunas caras que estuvieron en la presentación que hice en la mañana, fue una presentación más centrada fue la situación de la democracia en América Latina, y una presentación como muy ciencia política, desde categorías como análisis democrático, desde las instituciones, y con algo que estaba claramente enmarcado en una disciplina, en la ciencia política, que tiene que ver con un libro que voy a publicar este año. En cambio, ahora quiero conversar a partir de qué pasa en América Latina, pero a partir del libro que publiqué el año pasado, que es un libro que justamente cambia el foco tanto en lo que pretende estudiar como en la forma de estudiarlo. No es un libro académico en estricto, es más un ensayo de interpretación que para mí es como un género ciudadano. El ensayo es el género que puede generar una discusión con la ciudadanía. Yo creo que está muy bien, tenemos que hacerlo, y yo lo hago, y los profesores de esta casa también. Yo creo que estamos obligados a producir científicamente, académicamente, a que nos lean los pares, y a veces publicar artículos que van a terminar siendo leídos por 3 personas, son 3 especialistas. La academia, la ciencia tiene esa vocación de especialización inevitable, y que está muy bien. Pero creo que las universidades y los académicos tampoco podemos renunciar a dirigirnos a la ciudadanía, a conversar con la gente, a tratar de otros temas, a ponernos, digamos, en la horizontalidad ciudadana. Y yo creo que el género que hace eso, el género literario que hace eso, es el ensayo. Entonces, este es un libro en el cual me he puesto el sombrero de ensayista para tratar de responder a otra pregunta, que no es la de la democracia, que como conversábamos en la mañana, sino... voy a pasar esto sino el punto de partida de este libro es un punto de partida bastante amplio, que es la ciudadanía, el desencanto de la ciudadanía con sus países, con sus regímenes, con su democracia. ¿De qué está hecho este malestar, esta desafección vinagrera de los ciudadanos y las ciudadanas respecto del país en el que vive? Entonces, el punto de partida es ese, tratar de entender, el punto de partida es ese, en términos de la preocupación, y del otro lado, lo del género, que les digo, el ensayo. ¿Por qué era importante lo del ensayo? Porque a mí me parecía que el punto de partida tenía que ser saber que lo que ocurre a esos ciudadanos y ciudadanas no responde, como es obvio, a los linderos, las fronteras disciplinares académicas, ¿no? Los académicos tendemos a creer que, bueno, entonces los economistas nos van a hablar de problemas de crecimiento económico, los politólogos van a hablar probablemente de la democracia, los sociólogos probablemente van a enfocarse en la segregación de la sociedad o en las desigualdades, en fin. Pero lo cierto es que los ciudadanos no padecen a sus sistemas con esas cajitas estanco que pertenecen a las fronteras burocráticas, disciplinarias, sino que más bien está afectado por el entramado de todas esas cosas, por el hilado de una serie de cuellos de botella que tienen en la sociedad. Entonces, el punto de partida del libro era ese, tratar de hacer algo que pudiera, por lo tanto, integrar conocimiento venido del mundo académico. El libro está hecho, tiene montones está hecho con conocimiento académico, pero sabiendo que había que tratar de integrarlo, de generar un esquema interpretativo más amplio, más grande de lo que una frontera disciplinar o una disciplina podría
construir. Y que es el libro que, por lo tanto, Repúblicas Defraudadas, que apareció el año pasado. Y entonces la pregunta es esa, el punto de partida es, ¿qué está ocurriendo en América Latina para que la gente tenga este gran malestar? Malestar que se puede observar, verificar en una serie de dimensiones. Probablemente lo han visto, pero en los últimos años hubo una serie de estallidos sociales en un montón de países. El de Chile probablemente fue uno de los que generó más impacto, pero también hubo estallido social en Colombia en dos momentos, de hecho, 2019, 2021, con muertos en ambos casos, con protestas muy violentas de parte de la sociedad, una respuesta muy violenta también de parte del Estado. En el Perú, el año 2020, hubo una gran movilización ciudadana enorme para sacar del poder a un presidente que estuvo solamente 6 días. Luego, el año pasado, volvió a haber unas marchas que terminaron con 50 muertos en la represión del gobierno que lidera la señora de los relojes en el Perú. La presidenta, ¿no? Que pasa que de pronto le han llegado unos Rolex, así anda con unos Rolex carísimos. Pero ahora nos ha dicho, nos ha aliviado ya, ¿no? Que se los habían prestado. Se los habían prestado, unos préstamos carísimos que ella recibe. Es una suerte que tenga amigos de esa. Ya los devolvió, dice. Ya los devolvió. Eran préstamos y que ya los devolvió. Bueno, en todo caso, estallidos sociales en distintos países, que es un indicador inevitable de un malestar, que la gente se echa a la calle, todos sabemos, es difícil, es complicado, es costoso, no es fácil movilizar a las personas. De otro lado, también tenemos una dimensión electoral de este malestar ciudadano. Si en América Latina, digamos, lo que está ocurriendo en los últimos años es que cuando publiqué el libro, esa era la estadística. ¿Sí? En algunos países a veces gana la izquierda, a veces gana la derecha, y muchas veces el periodismo trata de categorizar esto y nos dicen llega la ola de izquierda, llega la ola de derecha, y en realidad lo que está pasando es que hay simplemente una alta rotación de liderazgos de distinto signo ideológico. Lo que sí se mantiene siempre es que quien está en el poder pierde las elecciones. ¿Sí? Por eso la estadística, esa, ¿no? No, siempre pierde. Hay claramente un voto de sanción, de castigo en la vida electoral, y esto es la estadística puesta al día a hoy. Ha cambiado, ahora hay un país en el cual el oficialismo sí ganó, que es Paraguay, ¿no? Paraguay, el Partido Colorado, se mantuvo en el poder, y probablemente este año, en el caso de México, también ocurra cuando Morena, el partido de Andrés López Obrador, probablemente logre mantenerse en el poder. Por lo tanto, una dimensión electoral ciudadana de este malestar. Se vota para castigar, para sacarte de ahí una tarjeta roja electoral. Y a su vez, las encuestas capturan desde hace mucho tiempo otras dimensiones de este fastidio ciudadano, de este hartazgo con la situación en los países. Por ejemplo, ahí lo que tienen es los resultados de la encuesta cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿para quién se gobierna? ¿No? ¿Para quién se gobierna? Entonces, como pueden ver, la línea de abajo es para el bien de todo el pueblo, y la línea de arriba es se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio. Claramente la mayoría está convencida de que el gobierno es un contubernio impropio de élites políticas abocadas a saciar su codicia, básicamente, ¿no? Lo cual hace que efectivamente hay un problema de legitimidad importante en esos sistemas, y no en vano, como tienen ahí los niveles de confianza en las instituciones, otra forma de medir esta desafección de la ciudadanía, van descendiendo, ¿no? Como se puede ver ahí, tienen la confianza en el Congreso, en el Poder Judicial, en los partidos políticos, todos van perdiendo legitimidad, vamos a decir, soporte
popular, ¿no? Entonces, la pregunta que surgía, y esto es importante para el libro, cuando empecé a hacer el libro tenía que ver con que llegó, esto es el año probablemente justo antes de la pandemia y durante la pandemia, por la pandemia que le pegó a América Latina como a muy pocas otras partes del mundo, comenzó a llegar invitaciones, foros, cuestiones que trataban de explicar qué está ocurriendo en América Latina, lo cual era bien interesante porque en general los cientistas políticos estamos casi que entrenados por reflejo a pensar en términos de las diferencias entre los países. El punto de partida implícito es casi que las instituciones nacionales son capaces de explicar lo que ocurre en los países, ¿no? Pero en la medida en que muchos de estos fenómenos comenzaban a estar presentes en todos los países, o en muchos de ellos, quedaba claro que el ámbito de la frontera nacional no era probablemente el mejor para tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo, sino que había algo transversal que los atañía a la mayoría de ellos. Entonces, el libro lo que se planteó pensar, bueno, regionalmente, no tomar uno o dos países o hacer comparaciones, sino realmente tratar de pensar qué es lo que podría reunir a estos países para que estuvieran ocurriendo todos estos fenómenos que como he mencionado, dan de manera conjunta al malestar ciudadano, ¿no? Es el punto inicial del libro, es pensar, ¿qué puede estar pasando en la región, ¿no? Porque además, ¿cuáles eran, diríamos, en ese momento, cuáles eran las respuestas disponibles, vamos a decir, en el mercado de las ideas para pensar qué está pasando en América Latina, ¿no? Y entonces la primera reacción es pensar, bueno, la economía, ¿no? La frase siempre traída a colación del "It's the economy, stupid", ¿no? Y entonces, claro, algo de eso hay en la explicación. Efectivamente, si uno ve las tasas de crecimiento latinoamericanas para los últimos años, a partir del 2010, 11, es claro que el continente se acabó, el boom de las materias primas, y los países sufrieron una caída del producto importante y por lo tanto el momento de malestar coincide también con un momento de mayor escasez. Se acabaron los tiempos de la bonanza, ¿no? Algo semejante podríamos decir con la tendencia a la desigualdad. Durante los años del boom de los commodities, que ocurre entre el 2002, 2003 hasta el 2015, la desigualdad en América Latina, el continente más desigual del mundo, como probablemente saben, descendió. Obviamente en niveles de una sociedad muy desigual, ¿no? Probablemente lo que estaban desapareciendo eran formas muy radicales de desigualdad, de segregación. No era que se estaban convirtiendo en países igualitarios, pero al menos durante esos años efectivamente la desigualdad se redujo. Pero a partir de la pandemia efectivamente eso se detiene, ¿no? Entonces, desde la economía, podía haber algunas respuestas de por qué podríamos estar en este momento. Los politólogos apuntarían mucho más a la situación probablemente de la democracia, como pueden ver ahí, eso es un dato a mí me parece importante del 2023, si se dan cuenta ya el porcentaje de gente en América Latina que dice que apoya sin condiciones a la democracia, con el que prefiere un régimen autoritario o el que dice que le da lo mismo el tipo de régimen que haya, ya es casi igual, ¿sí? Lo cual revela el debilitamiento del pacto democrático, el consenso democrático fuerte en la sociedad, ¿no? Que está ahí, ¿no? Ahí lo ven en forma de torta. Ok, por lo tanto y podríamos decir que había fenómenos como, bueno, pues la pandemia que podía ayudar a explicar esto. La cuestión era, bueno, todo esto forma parte del momento, ¿no? ¿Cómo hacer para tener una explicación, una interpretación del momento que pudiera integrar estas cosas? Y entonces, el libro lo que hace es que trata de
rehabilitar, de utilizar la idea de la república y lo republicano como una forma conceptual, como una herramienta conceptual, teórica, que puede permitir integrar conocimiento de distintas disciplinas, ¿no? Lo que yo quería en esta idea de lo republicano es tratar de el debate sobre el republicanismo en el mundo de la gente que haga filosofía política probablemente lo sabe, ha sido un debate muy importante, pero lo que yo quería era traerlo como una herramienta de análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que me parecía importante? Que permite, insisto, integrar distintos ámbitos a partir de ese concepto. Que lo que quería hacer además es, en la discusión pública, usualmente la gente, los entendidos en filosofía política saben que esto no es así, pero en la discusión pública esencialmente lo republicano es lo que es, no es una monarquía, ¿no? No es una monarquía, es una república, ¿sí? Pero esa es una forma, digamos, una comprensión que empobrece, es una cascarita del concepto de lo republicano. Lo republicano es mucho más que simplemente aquello que no es una monarquía, ¿no? Y lo que a mí me interesa de esa tradición política republicana y democrática, desde luego, es esta idea de que nos debemos autogobernar. O sea, el viejo obsesión rastreable hasta Grecia, en el cual la comunidad de individuos, la comunidad política compuesta de ciudadanos, y en nuestros días de ciudadanas, desde luego, dice, bueno, no tenemos por qué ser simplemente pasivos, sujetos del poder, objeto del poder de un tercero, sino que tenemos que autogobernarnos. La gran promesa republicana de las repúblicas de que la propia ciudadanía se gobierna. Cuando uno ve la literatura en el siglo XVII, XVI, la definición está clarísima. Los estados que eran libres eran las repúblicas, porque la gente, digamos, porque eran los propios ciudadanos los que se gobiernan, mientras que los regímenes no libres son aquellos donde la ciudadanía no tenía capacidad de influir en asuntos públicos, que estaban en manos de algún tipo de poder, usualmente una monarquía absolutista, ¿no? Entonces, lo republicano tiene en el fondo esta esencia, esta apuesta por algo que llamaríamos la agencia de esos ciudadanos, la capacidad, la voluntad de dar forma de ser quienes están, de quienes tienen las riendas de dos cosas, es decir, que tienen bajo su poder dos cosas: el autogobierno de la comunidad política, la institucionalidad, las políticas públicas que haremos responden a la voluntad de la ciudadanía, el autogobierno, pero al mismo tiempo la agencia, esta voluntad de los ciudadanos, tienen que estar también a cargo de sus propias vidas, ¿no? Es decir, lo republicano hacia atrás, en términos históricos y teóricos, era justamente la negación de aquellos órdenes en los cuales lo que los ciudadanos, no eran ciudadanos, que los individuos, aquello que los individuos iban a poder hacer o no hacer en sus vidas, estaba predeterminado por ciertas condiciones de nacimiento, ¿no? Es el mundo de los estamentos pre-Revolución Francesa. No había nadie que naciera en el pueblo que creyera que iba a poder en algún momento disfrutar de algún cargo público, y no había ningún aristócrata que creyese que podía estar, que ciertos empleos, o que iba a recaer en ciertos empleos. La idea de lo republicano, lo que aparece Sieyès cuando dice que es el tercer estado ahora es todo, esa idea tiene que ver con que los ciudadanos tienen la capacidad, la agencia, la voluntad, las estrategias para poder estar a cargo de sus propias vidas. Y estar a cargo de sus propias vidas es estar a cargo de mi vida como individuo, de plantearme una serie de cosas y tener la perspectiva verosímil de lograrlas, y también estar a cargo de la vida en común de esta comunidad política, es de tener la madurez, la autonomía de autorregularnos, autogobernarnos. El viejo ideal ateniense, demócrata del genio de la invención ciudadana, es decir, vamos a ser simultáneamente gobernantes y gobernados, ¿no?
En cualquier otro régimen político eso no hay. Hay los que mandan y hay los que obedecen. Solamente en una democracia republicana la gente es simultáneamente ambas cosas, de gobernar y ser gobernado. Por lo tanto, lo republicano me servía eso, para recuperar esta noción ciudadana, un régimen de ciudadanía, ¿sí? Que era importante además en términos históricos para América Latina, porque América Latina nació republicana. Es decir, la independencia latinoamericana la república es un clamor, dice Hilda Sábato, la gran especialista en las independencias latinoamericanas. En toda América Latina lo republicano era un clamor. Aparece, probablemente no habían aún estados, no habían aún naciones, pero sí había una voluntad de autogobernarse, de que hubieran una ciudadanía. Aparecen las nociones de representación, de soberanía popular, de derechos civiles, que obviamente no estoy diciendo que fueran un éxito su implantación. Desde luego todos sabemos que más bien el tema del libro es que no fue un éxito, pero aún así estuvo desde el inicio, esa aspiración republicana estuvo en América Latina, y por lo tanto es una categoría útil porque nuestros países están construidos desde esas promesas republicanas. Yo siempre uso el ejemplo en América Latina, en cualquier país de América Latina, uno puede caminar por la ciudad y va por la Avenida Constitución, luego voltea por el Boulevard de la Unión y más allá sigue por el pasaje Fraternidad, ¿no? Y pero la gente sabe perfectamente que no vive en eso. La gente sabe que camina por el Boulevard Segregación, voltea por Injusticia y tira más allá por arbitrariedad política, ¿no es cierto? Hay un desencuentro, que esa es la tesis final, la tesis importante del libro, hay un desencuentro clamoroso entre la oficialidad, entre la promesa del discurso republicano, que está por todas partes. Si alguien ha ido a cualquier parte de América Latina, si uno llega a la Plaza Bolívar en Bogotá, están los dichos de Santander ahí profundamente republicanos. Si uno llega a México, Argentina, en fin. Por lo tanto, es muy palpable para los latinoamericanos que esas promesas republicanas pues, son defraudadas. De ahí viene el título del libro. Y finalmente, en esta parte más conceptual, si quieren, de lo republicano, una cosa que me interesaba de lo republicano, que yo creo que lo hace útil para el día de hoy, traer para el contexto político de hoy, es que durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy, nos acostumbramos a que en los debates ideológicos resumiendo de manera muy gruesa, pero habían dos opciones. Es decir, o la derecha que privilegia la libertad, o la izquierda que privilegia la igualdad. Todos hemos aprendido esa suerte de trade-off, de tensión inherente entre una cosa y otra, y yo creo que lo bueno, o al menos lo que yo aprecio en parte de esta perspectiva más republicana, es que en el republicanismo tú necesitas ambas. Es un falso dilema, en la medida en que todos tenemos que autogobernarnos y que todos tenemos que tener una capacidad, una dosis de influencia semejante entre todos. En el momento en que se pierde, en que un sector pierde libertad, inevitablemente está siendo dañada la igualdad de la comunidad política. ¿Sí? Desde la colina republicana es una falsa dicotomía esta en la que se podría tener mucha libertad y no igualdad, o mucha igualdad y ninguna libertad. Es una experiencias que tienen que venir juntas. Y que está en la tradición republicana, que es algo que revisito en el libro. Maquiavelo, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Dice, donde haya desigualdad, funda una monarquía, y donde haya igualdad, funda una república. ¿Por qué? Que es también, por ejemplo, en Tocqueville está, ¿no? ¿Qué es la democracia para Tocqueville? La igualdad de condiciones. L'égalité de conditions, dice Tocqueville, ¿no? Dice, eso es una parte del régimen de la libertad. Necesitas la democracia en tanto igualdad de condiciones. Dice, pero luego necesitas las instituciones de la libertad, que son las instituciones del autogobierno, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Que en ambos casos
cito estas dos cosas nada más clásicas de lo republicano, de Maquiavelo y de Tocqueville, en ambos el tipo de sociedad está atada a un tipo de régimen político. Hay una alianza, un paralelo entre un tipo de sociedad y un tipo de gobierno, ¿sí? Y eso me parece que es algo importante que en la versión más mediática, contemporánea de las discusiones sobre la República, queda de lado. Es visto como lo que decía hace un rato, lo que no es monarquía, es una forma de organización del poder político. Pero cuando vamos a la teoría más sustantiva sobre lo republicano, es más que eso, es mucho más que eso. Es una forma de ser en conjunto. Y que estuvo presente en las fundaciones de América Latina, y por lo tanto, si lo republicano supone una forma de gobierno, pero también una forma de sociedad, lo que hay que observar es cómo están funcionando esas ambas dimensiones y cómo se influencian una a la otra. Y por lo tanto el libro lo que plantea, el orden, la estructura del libro es una república decente, vamos a llamarlo, necesita tres elementos fundamentales. Hay un tipo de individuo que es el ciudadano o la ciudadana, la república individuo. Hay un tipo de sociedad republicana igualitaria, ¿no? Y el libro le llama la república en tanto sociedad, pero también una república en tanto gobierno, cuyo gobierno está abocado a tratar a esos ciudadanos de manera igualitaria y más bien desde el gobierno tratar de permitir que la distribución de la libertad en la comunidad política sea igualitaria, que es algo que el libro se propone también, es tratar de, no sé si deseconomizar, pero por lo menos agregarle a la economía una dimensión clara de que cuando hablamos de desigualdad, en este libro cuando hablo de desigualdad, no estoy tratando de hablar necesariamente de la desigualdad económica, el Gini o alguna forma estándar de medir la desigualdad, sino lo que me interesa es la manera desigual en que las cuotas de libertad están distribuidas en la comunidad política. Entonces, ese es el marco teórico para tratar de entender qué es lo que ocurre en América Latina, y observo eso, esas tres dimensiones. Voy a centrarme esencialmente en lo que llamo la república en tanto sociedad y la república en tanto gobierno. Entonces, ¿qué tipo la república en tanto sociedad, ¿no? Lo que tenemos es sociedades altamente desiguales en América Latina. En algunos casos, diría que se parecen más a la segregación que a la desigualdad. Ese, por ejemplo, es el ranking de movilidad social que tiene el World Economic Forum para 80 países, por cierto. No es que están ahí todos los países, sino que, y como pueden ver, la gran mayoría de países latinoamericanos están entre los más desiguales del mundo. De hecho, Uruguay, que es el país más igualitario de América Latina y aquel que tiene una mejor movilidad social, lo cual está, ya hoy día sabemos, vinculado. Uruguay es un país que es más desigual que todos los países del primer mundo, por llamarlo de alguna manera. Tiene una desigualdad parecida a la de Estados Unidos, que es el más desigual de los países ricos, vamos a decir, lo que prueba que el mejor caso latinoamericano sigue siendo de los más desiguales si lo comparásemos con Europa, por supuesto. Y del resto de países tienen lo que tienen ahí. ¿Y por qué es un problema esto? Porque lo que hay no es una desigualdad pasajera, que sería una desigualdad finalmente tolerable, a menos que uno sea un radical del igualitarismo de resultados y de todo tipo. Finalmente, las desigualdades que son las que funcionan como las que siembran frustración, las que siembran desencanto, muchas veces rabia también, son aquellas que están destinadas a reproducirse en la generación siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno encuentra, como en un informe del Banco Mundial, que encuentra que hay 66% de chances que si un padre peruano, comparas dos padres peruanos,
uno gana 100% más que el otro, hay 66% de oportunidades que la misma diferencia se reproducirá en la generación siguiente, ¿no? Esa no estamos hablando de una desigualdad pasajera, tolerable, producto del talento, del esfuerzo, de la suerte, sino que más bien responde a una lógica de reproducción de condiciones heredadas. Y nuevamente hago el vínculo porque eso es lo antirrepublicano. Cuando el momento de nacimiento marca el destino de una persona como lo hacían los estamentos modernos, pre-republicanos, pre-revolución francesa, por ponerle un nombre, está funcionando mucho más lo heredado, es decir, el mundo de los muertos, que el mundo de los vivos. Y eso ocurre en América Latina. La ausencia de movilidad social, un continente en el cual es muy difícil ambas cosas. Es muy difícil salir de rico, dejar de ser rico y dejar de ser pobre. Esto es un dato que, es decir, no es data comparable porque viene de 3 trabajos distintos en distintos países, pero igual el resultado me parece semejante y revelador y triste. Es decir, el porcentaje de gente que nace en el quintil más pobre en América Latina y que en su vida logra moverse al quintil más rico de América Latina es prácticamente inexistente, ¿no? Es decir, si las condiciones de nacimiento prácticamente clausuran la posibilidad de llegar a algún tipo de sociedad, la agencia de ese individuo, de ese ciudadano, no es lo que está generando los resultados, sino condiciones heredadas, fundamentalmente, ¿no? E insisto, es lo antirrepublicano. No es el agente, su voluntad, sus estrategias, la que está generando los resultados políticos o económicos o sociales o los de su propia vida, sino condiciones heredadas. Y eso se parece al destino. Y en una república no debería haber destino. Ok, y parte de esa desigualdad, y ahí está el esfuerzo del libro por incluir distintos temas, no solo es económica, sino que hay que entender que hay otras. Una parte del libro está abocada a las desigualdades que un profesor en LSI llama desigualdades viscerales. Las desigualdades que son casi que imposibles de superar. Por ejemplo, las que tienen que ver con el racismo, las que tienen que ver con el clasismo, y la foto, tal vez alguien la reconoce, la foto es, ¿alguien reconoce la película? No. De Roma, ¿no? La estupenda película mexicana. ¿Por qué? Porque el capítulo sobre qué es un ciudadano en el libro lo hice a partir de 2 películas latinoamericanas. Una es Roma, la otra es La historia oficial, que es una película argentina notable de los 80, con 2 ciudadanas que me sirven para tratar de explicar cómo es la vida de estas ciudadanas en América Latina, cuáles sus frustraciones, cuáles sus potencialidades. Y entonces el elemento racial, ¿no? Mis colegas, por ejemplo, de la Universidad del Pacífico en Lima, hicieron un experimento que se ha hecho en un montón de sitios, que era mandar a llamados de trabajo, ofertas de trabajo, mandar currículums que eran idénticos, cambiando simplemente el nombre, por ejemplo, de la gente, poniendo apellidos que sonaban más europeos, más españoles, y unos que sonaban más indígenas. O cambiando la foto, que la foto fuera de una de rasgos más indígenas o de unos rasgos más europeos o mestizos. Y lo que encuentran es terrible. O sea, terrible. La penalización del mercado, el mercado de trabajo en Lima penaliza 3 condiciones. Clarísimo. O sea, el peor de los mundos es ser mujer, con un apellido indígena y con rasgos indígenas, ¿no? La posibilidad de conseguir trabajo formal con esas 3 características es bajísima. Hay una penalización muy alta de esas condiciones. Y por lo tanto, yo creo lo republicano, insisto ahí, lo republicano, lo liberal también, no puede simplemente abocarse en países con esos grados de desigualdad a hablar de política, de instituciones, de la formalidad. Desde luego que es fundamental, no voy a hablar en contra de eso, pero sí creo que hay que tiene que hablar de estos temas
de estos sustantivos y además profundamente injustos para mayorías de la población, ¿no? Cardoso, el presidente, quien fue presidente de Brasil, decía, no, el Brasil no es un país pobre, es un país injusto. Y yo creo realmente eso en nuestros países. O sea, no es un problema de pobreza. Lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. La posibilidad de... ya no me acuerdo quién decía eso, de lo contrario de la pobreza. No es la pobreza, es la justicia, ¿no? Y entonces eso me parece que tiene que estar en la discusión intelectual, en la discusión política, y que no puede ser simplemente obviado. Ok, por lo tanto, aquí he dado una pincelada rápida de esto que llamo la república en tanto sociedad que debería tener una distribución igualitaria de la libertad, de las capacidades de elegir, de las oportunidades, y que sin embargo no tiene. Esa república en tanto sociedad deficitaria debería tener como contraparte lo que llama una república en tanto gobierno, que está abocada firmemente a que el funcionamiento de esa sociedad sea más, que la libertad esté distribuida de una manera más igualitaria en los países. Pero lamentablemente ahí hay una suerte de círculo vicioso, de equilibrio pernicioso en el cual una sociedad altamente desigual tiene dificultades para para obligar, para presionar, para crear los incentivos para que el gobierno funcione de otra manera. Y a su vez, un gobierno que no es presionado, pues no tiene la fuerza en general para modificar esas relaciones o modificarlas todo lo que sería necesario. Entonces, ¿qué dimensiones me parecen absolutamente claves de la república en tanto gobierno que está fallando de una manera clamorosa y favoreciendo, por lo tanto, la profundización de estas sociedades desiguales? Por ejemplo, una es el crimen, la inseguridad asociada al crimen. En América Latina tiene el 9% de la población mundial, pero tiene el 36% de los homicidios que ocurren en el mundo, ¿no? Hay una verdadera epidemia de homicidios, que desde luego se expanden en su forma más tóxica, nociva y asesina en las partes menos favorecidas de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, como todo promedio estadístico, esconde quiénes son los que sufren eso. Y en general, en América Latina, ya hace un buen rato, la gente responde en las encuestas que el principal problema de su país es el crimen, la inseguridad, ¿no? Piensen que, lo vimos en la mañana, conversábamos esto rápido, la tasa de homicidios en España no llega a una persona por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ecuador ha tenido en el último año 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, para hablar de un país que era bastante seguro, pacífico, hace nada, y que de pronto ha tenido esta explosión espantosa de violencia, de homicidios, de crimen, de extorsión, en fin. El crimen es particularmente dañino contra las partes menos prósperas de la sociedad. Impide, por ejemplo, la economía popular, impide que la bodega, que la tiendita del barrio funcione porque son quebradas a punta de extorsión, impide que la gente pueda muchas veces, por ejemplo, tomar ciertos trabajos, porque el trabajo está en un lado de la ciudad en la que tiene que tomar un bus larguísimo, en el camino te pueden matar, violar, en fin. Y por lo tanto, lo que hace es que al penalizar a las clases menos favorecidas, inevitablemente profundiza la desigualdad. Porque las clases más altas podrán pagarse la seguridad. Por ejemplo, en Guatemala, la seguridad privada tiene 4 veces más efectivos que la policía. ¿Y qué es lo que se puede hacer, por lo tanto, el fin de semana? Ir al gran centro comercial, al mall, como dicen, porque hay seguridad. Y ahí, ¿qué se hace en el mall? Se gasta las remesas. Entonces, que es una forma muy poco eficiente de construcción de riqueza, ¿no? Entonces, por ejemplo,
O sea, hay un problema claro de la capacidad estatal y de los gobiernos y de la ley para volver a recuperar el orden contra el crimen, ¿no? Y la inseguridad y el miedo que viene asociado a eso, porque una cosa muy interesante del crimen y de la inseguridad es que es la sensación de estar en riesgo, el miedo es independiente de la situación objetiva de la inseguridad, ¿no? Muchas veces lo que realmente frustra la vida de la gente es el miedo a sufrir la violencia y no necesariamente la violencia en sí. Entonces, por ejemplo, esto es un problema absolutamente clave que debería resolver una república en tanto gobierno. Lo otro que es importante, en el libro veo varias de estas dimensiones, pero una absolutamente clave es que los sistemas democráticos están teniendo un gran problema en representar adecuadamente las demandas ciudadanas, ¿no? Esa dimensión representativa de la democracia en muchas partes está realmente haciendo agua. Aquí lo que tienen es el dato básicamente son todos los partidos políticos que fueron creados desde 1978 en adelante en América Latina y cómo los únicos casos de éxito de ese universo son 16, ¿no? La posibilidad de crear un partido político es muy difícil, es un solo indicador de cómo las sociedades están teniendo problemas para ser representadas. Y al tener un problema para ser representadas, inevitablemente hay una dificultad enorme para poder hacer que esos gobiernos se comporten de otra manera. Y en el libro, no voy a explayarme aquí, pero en el libro veo la capacidad de gobierno también, por ejemplo, en el ámbito de salud, ¿no? Cómo el Estado fracasa también el gobierno fracasa en proveer de una salud igualitaria. Y lo otro que me parece muy importante es, bueno, confianza en partidos, pero es esto. El libro se mete un rato a hablar nuevamente en esta idea de que lo republicano tiene que hablar de más cosas que simplemente lo político o la división de poderes o las garantías de ciertos derechos civiles. Es que el Estado latinoamericano, los gobiernos latinoamericanos, las entidades estatales latinoamericanas tienen muy poco músculo para hacer que el capitalismo latinoamericano sea competitivo, que sea competente. Yo en el libro digo que el capitalismo en América Latina es un capitalismo incompetente. Incompetente en dos sentidos. Compite poco. Esa foto del papel higiénico responde a que es uno de los tantos casos en América Latina de colusión para poner precios, de carteles, que responde Chile. En Chile tuvo este caso famoso del papel higiénico. Dos empresas que se repartían todo el mercado, fijaban el precio, no dejaban que nadie entre a competir y nadie tenía realmente la fuerza para finalmente abrir ese mercado. Hay informes del Banco Mundial que dicen que solo si el mercado fuera más competitivo, la pobreza descendería un punto en cada país. Es decir, por lo tanto, la capacidad, es decir, los actores económicos tienen por reflejo muchas veces la propensión a no competir, a arreglarse, a agarrar un pedazo del mercado, cerrarlo y esquilmar a los ciudadanos, que no encuentran una república en tanto gobierno que efectivamente abra esos mercados y que logre que los actores económicos compitan. Y esa situación está en todas partes, el cártel de la leche, de las farmacéuticas, de la carne, en todas partes. Hay un capitalismo incompetente que compite poco. Y la segunda acepción del capitalismo que me interesa de por qué es incompetente es que la matriz productiva hoy día de los países en América Latina, y obviamente estoy haciendo generalizaciones, Guatemala no es lo mismo que Uruguay, Ecuador no es lo mismo que Brasil, pero sí en muchos de ellos hay una tendencia a una estructura productiva como esta, como la que ven ahí, que son los datos para América Latina. Hay una parte pequeña del mercado formal que es capaz de dar buen empleo y la gran parte de la economía es más bien pequeñas o microempresas, muchas veces informales, que son las que dan la gran mayoría del empleo,
pero un empleo de muy baja calidad y que no es el buen, digamos, para decirlo como dirían los norteamericanos, decían good jobs, ¿no? No es una estructura productiva que puede dar buenos empleos. ¿Y por qué esto es importante y por qué tendría que haber un esfuerzo por cambiar esto? Porque muchas veces se cree que la desigualdad económica en América Latina, primero se le conceptualiza como primordialmente económica, pero sobre todo que se le ve como si fuera un problema, antes que nada, de un problema de redistribución. Es decir, que el Estado no está redistribuyendo bien y por lo tanto eso hace que sean sociedades desiguales. Algo de eso hay. Pero también esta es una estructura productiva que antes de la acción impositiva del Estado produce una gran desigualdad. Porque la gran mayoría de la sociedad tiene unos empleos de baja productividad, con salarios mediocres, sin derechos, sin beneficios y por lo tanto, inevitablemente, en una situación muy desventajosa respecto de la porción más pequeña que trabaja en el empleo formal y que sí puede tener todas esas cosas. Por lo tanto, ahí hay como dos elementos de la relación entre el Estado de la República y el tipo de economía que hay en América Latina que, para la cual esta república, en tanto gobierno como le llamo, debería actuar. Ok, unas ideas finales. Creo que esta vuelta rápida a la situación latinoamericana con ayuda de la herramienta de lo republicano, primero creo que es que la región, siempre hemos dicho y nos sale el vocabulario del subdesarrollo, que está en vías de desarrollo. Y me parece que hoy lo que la evidencia académica nos da es que no es cierto que estemos en vías de desarrollo, estamos en una vía alternativa a la del desarrollo. Hay una suerte de atasco en la región que no es que estemos más atrás de los países del primer mundo, sino que estamos en una vía alterna, una sociedad, unas repúblicas más atascadas que subdesarrolladas, ¿no? Y creo que el republicanismo sirve para poder integrar estas distintas cosas de las que esta idea de que los agentes, que los ciudadanos, las ciudadanas son unos agentes que deben estar al mando de sus propias vidas, pero también en conjunto como una comunidad política, es absolutamente clave. Es absolutamente clave. Y que es más que simplemente tratar de aliviar la pobreza. A veces hay el consenso en América Latina de que, bueno, hay que hacer programas contra la pobreza. Pues, obviamente eso no está mal, nadie diría que no hay que hacer eso. Pero sí saber que es distinto hacer políticas públicas abocadas a aliviar la pobreza que políticas públicas abocadas a la construcción de ciudadanos y ciudadanía, que son objetivos distintos, ¿no? Y bueno, por lo tanto, como decía, el republicanismo me resultó útil para organizar conceptualmente y teóricamente estas distintas dimensiones de la vida social, económica, política, cultural de América Latina en un solo esquema interpretativo. Y por último, vuelvo al título, a la idea de la defraudación, porque lo que construye, que es algo es la defraudación de las expectativas ciudadanas respecto de sus promesas fundamentales como sociedad. Hay unas expectativas que son cotidianamente pervertidas y que minan la legitimidad del sistema en el que se vive, de un sistema, de un orden de cosas. Yo creo que el libro trata de decir esto no es un problema de la democracia, de la economía, sino que la gente padece un orden de cosas que es injusto, ¿no? Los cálculos son que en América Latina más o menos uno puede encontrar 3 grupos de personas, 3 grupos de ciudadanías, ¿sí? Hay un 15-20% que es capaz de disfrutar de todos los derechos ciudadanos.
Luego hay un bloque grande de 60-70% que puede disfrutar algunos, ¿no? Por ejemplo, los derechos políticos, pero no necesariamente los derechos civiles, en fin. Y luego hay un 15-20% de la población que no tiene ningún derecho, que la única relación que tiene con el Estado usualmente es por la vía punitiva, que lo que conoce el Estado es el Código Penal, la cárcel, la policía, y es la dimensión coercitiva del Estado, ¿no? Entonces, eso es una distribución profundamente desigual e injusta de las dosis de libertad que tienen los ciudadanos, ¿no? Que es algo que a mí me interesa con este libro. Subrayar que lo importante de la desigualdad no es necesariamente solamente lo económico, aunque forme parte, sino una desigualdad ciudadana, de la manera en que la posibilidad de elegir, la posibilidad de libertad es ejercida por todo el mundo, y eso, por lo tanto, produce, que es el tema último del libro, una crisis de legitimidad. Los órdenes para sobrevivir, para ser eficientes, para ser previsibles, requieren que la gente que participa del orden esté más o menos de acuerdo en que ese orden es legítimo, que es justo, que consiento su poder sobre mí, porque últimamente eso es lo que es un orden, siempre es una forma de restricción a mi libertad, pero que considero justificada, aceptada, doy mi consentimiento para eso. Pero en un orden de cosas como el que he mencionado, pues esos sistemas se van haciendo cada vez menos legítimos, y es natural, por lo tanto, que construyan esos malhumores de los que hablamos al inicio. Entonces, por lo tanto, creo que es un libro que no se trata, y con esto termino, no se trata simplemente de decir que todo está mal, o que todo, digamos, que solamente hay un prisma desde el cual mirar, sino que estas repúblicas que el libro llama, o sea, estas repúblicas a medias, que hay que tomárselo en serio, y que el centro de la discusión tiene que ser la construcción de regímenes donde los ciudadanos, las ciudadanas puedan tener cuotas de libertad mayores y semejantes, ¿no? Así que eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Me va a matar Madalena. No he dicho las tarjetas. ¿Tenéis unas tarjetas? Unos tarjetones. Pues les damos tarjetones, pero cada vez son más pequeños. Encima de vuestros asientos estaban. Podéis poner, si tenéis alguna pregunta, voy a empezar con alguna pregunta, pero podéis escribir en la tarjeta, y las personas que nos están ayudando en la sala nos la acercan, ¿vale? Es decir, la vía de pregunta es vía tarjetas, ¿vale? Gracias. Y disculpa, Madalena, que no me he dado cuenta. Vale, bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias, Alberto. Es una tesis realmente profunda, amplia, que conecta muchos puntos, que no da solo una respuesta a una pregunta muy complicada, que es ¿por qué va mal? O por qué hay un malestar latente, o ya más que latente, en todo un continente. Básicamente nos dice repúblicas a medias, que generan ciudadanos a medias, ¿no? Y una ciudadanía a medias. Hay un tema que recorre el libro, no lo abordas directamente, pero sí que es verdad que yo creo que nos resuena a todos, que es el tema de la confianza, ¿no? Es decir, si hay ciudadanos, hay individuos que tienen capacidad de actuar y actúan de forma comunitaria y actúan uniendo intereses, ¿no? Se genera una confianza que es una especie de combustible, ¿no? Sociopolítico y socioeconómico, ¿no? Es decir, Nussbaum, lo comentas, dice que la confianza es básica para que la democracia funcione, ¿no? Para que el coche ande. Pero también Tony Judt dice que la confianza es básica para que la economía funcione.
Tú y yo vamos a tomar un café y pagamos el café, o sea, pedimos el café y nos lo sirven porque la persona que está trabajando ahí confía en que le paguemos y nosotros confiamos en que no nos va a envenenar, ¿no? Es decir, hacemos unas democracias representativas porque confiamos, ¿no? Entonces esa defraudación del sistema, esas repúblicas a medias, ¿no? Parece que tienen el combustible bajo de confianza, ¿no? Entonces, a nivel de confianza, es decir, ¿cómo lo ves? ¿Es capaz la región, Latinoamérica, los países de Latinoamérica, de generar esa confianza? ¿En qué ámbito será, ¿no? Porque parece que la inseguridad, la falta de no utilización del espacio público, amurallar las ciudades, tener seguridad privada, es porque hay una carencia de confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de la confianza? ¿Cómo se genera? ¿A qué nivel está en la región? Lo veo con desconfianza. Sí, es casi un reflejo. A mí siempre, cuando estoy en el Perú, siempre me llama la atención cómo cuando uno paga cualquier cosa, lo primero que hace la persona es agarrar el billete y lo hace así, ¿no? Mira al sol, porque es como una forma de tratar de ver si el billete no es falso, ¿no? Y estamos permanentemente rodeados de esas reflejos de la desconfianza, que probablemente los sociólogos le darán una entrada al tema más social necesariamente, pero a mí me da la impresión que el punto clave es la ausencia de Estado de Derecho, la ausencia de ley que trata a los ciudadanos de manera igualitaria, ¿no? En la medida en que la ley efectivamente fracasa en imponer, en garantizar un cierto orden, lo que queda es unos ciudadanos que necesariamente están atemorizados, que desconfían, que pueden ser o bien en el ámbito económico estafados, o bien en el ámbito de las relaciones más civiles, pueden perder ciertas pertenencias, qué sé yo. Entonces, la confianza es algo que se construye desde el Estado de Derecho. Los ciudadanos aprenden que a todos nos están tratando con la misma ley y por lo tanto puedo confiar, porque la ley va a dirimir nuestros problemas, la ley dirimirá nuestras diferencias. Pero cuando no hay una ley igualitaria, inevitablemente lo que surge es la voluntad de protegerse el prójimo. Deja de ser un prójimo y pasa a ser un potencial enemigo, ¿no? Y entonces ese mundo pues es el mundo de la desconfianza, necesariamente, ¿no? Sí. Uniendo, ¿no? Porque ya vamos recibiendo, muchísimas gracias, las preguntas, las reflexiones de las personas aquí presentes. Una persona dice: el efecto de la migración descontrolada, entre comillas, en América sobre la confianza y seguridad en los países afectados. No es una pregunta, es más bien una frase, ¿no? Pero nos sirve para unir la confianza con un fenómeno que es las migraciones, ¿no? En toda la región, y además tú lo comentas, ¿no? Que es uno de los temas donde la región tiene que tener algún tipo de posición común. Hablas de éxodos bíblicos, es decir, que hay realmente cientos de miles, por no decir millones de personas recorriendo la región, ¿no? Entonces, pasando de la confianza, ¿no? Y de cómo, o la falta de confianza del Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo pueden afectar factores a esa confianza y sobre todo cómo ves la migración, ¿no? ¿Cómo ves las migraciones en Latinoamérica? Que es un fenómeno nuevo que revela lo que estás diciendo, revela una profunda pérdida de confianza, de legitimidad, de la legitimidad de las instituciones, de creer que hay un horizonte común. ¿Qué cosa es migrar masivamente? Masivamente es desertar, vamos a decir, de la idea de podemos tener una vida en conjunto mejor. Pasas a un horizonte de acción en el cual yo tengo que salvarme como pueda yo. Me echo a andar por la carretera con la esperanza de llegar a Estados Unidos. El Darién es la zona de selva, se llama el tapón del Darién. Es la selva que divide Colombia
de Panamá. Es una selva virgen, con todos los peligros que eso conlleva, además de mafias y qué sé yo. Más de 400.000 personas han cruzado a pie el Darién en el año 2023. Es decir, la situación en sus países en América del Sur, aunque también cruza mucha gente de otras partes que migran del Asia, del África, América del Sur para emprender la caminata hacia Estados Unidos, pero es decir, el grado de desesperación que hay que tener para echarte a andar por la selva 4 días con niños pequeños y luego seguir. Y como dicen los migrantes, ahí esta parte no es la más difícil. Peor va a ser cuando te toca lidiar con las mafias en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces eso es una gran crisis de confianza, ¿no? Había el texto clásico, probablemente los que hacen economía, administración, todavía lean el texto de Hirschman que se llamaba Exit, Voice y Loyalty, ¿no? Es decir, en las organizaciones la gente tiene tres opciones de actuar, ¿no? O sea, Voice, que es levantar la mano, participar, creer la convicción de que mi opinión puede servir para cambiar las cosas. Loyalty, lealtad, es decir, bueno, confío en que la organización va a seguir funcionando bien. Y exit, irse. Cuando pierdes la confianza en que realmente algo se puede hacer para mejorarla, sino que dices, bueno, me voy, deserto, me abro, ¿no? Y eso es terrible. Bueno, Venezuela es el caso más triste. 7 millones de venezolanos viven ahora fuera de Venezuela. Y en general antes, digo hace 10 años y 10 años para atrás, la gran migración a Estados Unidos era vastamente mayoritaria de mexicanos. Hoy México es una porción menor de la migración, que es mucho más continental que simplemente de mexicanos. Entonces es un fenómeno absolutamente contemporáneo, relevante y que transparenta una serie de problemas profundos en esos países, ¿no? Me han llegado varias preguntas, las voy agrupando, ordenando, leyendo, ¿vale? Hay un par de preguntas que están unidas y dejando, o sea, cogiéndolo de donde lo has dejado, es decir, la gente se echa a andar o se queda en los países, ¿no? Pero los que se quedan y nos echan a andar cada vez tienen menos confianza en la democracia, ¿no? Comentan aquí, ¿no? Has comentado la proporción de ciudadanía que prefiere la democracia y aquella que prefiere un régimen autoritario. Están cada vez más cerca, prácticamente a la par, ¿no? Veíamos que casi 1 de cada 2, tú preguntas, y uno prefiere democracia y el otro le da igual o prefiere un régimen autoritario, ¿no? Y lo uno con otra pregunta que habéis lanzado, ¿no? ¿Está la democracia en crisis? ¿No? Que solo lo pone así, está la democracia en crisis, ¿no? Bajándolo a Latinoamérica, ¿no? Es decir, la gente se echa a andar y los que se quedan en sus países dicen, esto no nos está sirviendo. Bueno, ¿no? Y hay otros que sí. se van en avión, ¿no? Es decir, o sea, vale. Las clases altas se van por el aeropuerto, las clases más bajas se van caminando, y luego probablemente hay una eso, ¿no? El grueso de la población se queda un poco entre resignada y otra esperanzada también, ¿no? Con que se puedan hacer cosas. Desde luego, creo que algo sería terrible, que lo que estoy diciendo de la idea de que todo el mundo ha optado por el exit para seguir con el marco teórico de Hirschman. Mucha gente sigue ahí con lealtad y con ganas de cambiar las cosas y dándole voz a las reivindicaciones, deseos ciudadanos, ¿no? Pero de todas maneras está es muy, revela mucho que tanta gente de pronto se esté yendo, ¿no? O sea, está la migración de los pobres, la secesión de los ricos hacia afuera, y están los que se quedan, que cada vez tienen menos confianza en el sistema, ¿no? ¿Cómo ves la democracia en Latinoamérica? Es decir, hace 40 años eran regímenes
autoritarios. Está esa foto que circuló por internet que tú veías y eran todo militares, hombres, ¿no? Pinochet, bla, bla, bla. Y 20, 30 años después que tenemos a líderes democráticos, ¿no? Es decir, es una región que realmente se ha democratizado y donde han germinado las democracias, pero está todo a medias, ¿no? Entonces vamos para adelante, vamos para atrás, está el vaso medio vacío, está medio lleno, no vamos a sacar la bola de cristal, pero si tuvieses que dar una idea, unas pinceladas de la democracia en Latinoamérica, ¿cómo verías el vaso tú? O sea, yo creo que es un poco lo que conversábamos en la mañana, es una situación en la cual estamos obligados a que convivan dos diagnósticos de la democracia, creo, para ser justos. Uno es que es un continente que masivamente, que es muy mayoritariamente democrático, con la excepción de Venezuela, Nicaragua y Cuba, lamentablemente. En el resto de países, y de Haití ahora, que por otras razones, en el resto de países lo que tienes es democracias, que pueden ser de baja calidad, de mala calidad, pero donde al menos esa dimensión mínima en la cual las autoridades están ahí producto de un voto popular reflejado en elecciones regulares, transparentes, limpias, justas, qué sé yo, eso se mantiene. A pesar de todas las dificultades de las que hemos conversado, un contexto en el cual de crimen, alta desigualdad, que son todos, sabemos, condiciones que hacen a la democracia, le hacen la vida muy difícil, a pesar de todo eso es un continente, yo diría, devotamente democrático. Nadie quiere dejar de votar y creo que eso es un gran derecho adquirido, si quieres, ¿no? Y eso está muy bien. Al mismo tiempo, hay que reconocer que esas democracias que resisten, que sobreviven, también cada vez funcionan peor. Tanto en términos de lo que, digamos, la democracia como herramienta, es decir, la gente lo que tiene es la percepción correcta de que la democracia en tanto herramienta, porque la democracia es una herramienta, finalmente es el momento en que los ciudadanos pueden tener realmente injerencia en que las cosas cambien en un sentido o en el otro, se convierte en muy difícil que eso se traduzca, esa traducción de la demanda ciudadana en política pública, que además no es algo que simplemente por puro deseo puedas hacer. Desde luego que necesitas un Estado capaz, en fin, muchas de esas cosas. Pero sí creo que eso va construyendo el dato que decías, una erosión de la legitimidad por el lado de la sociedad. Pero también en los últimos años hay una emergencia de liderazgos políticos que tienen muy poca lealtad hacia la democracia o que abiertamente son partidarios de los regímenes autoritarios. Quiero decir, el expresidente de Brasil, Bolsonaro, por ejemplo, completamente abierto respecto de su elogio de la dictadura en Brasil en los años 60, 70, 80. El candidato Kast, que llegó a segunda vuelta en Chile, hizo campaña diciendo Pinochet hubiera votado por mí. La vicepresidenta de Milei en Argentina, claramente, y el propio Milei no vienen de una tradición democrática. Por lo tanto, hay la aparición en varios países o por ejemplo la izquierda que no condena el golpe de Estado de Pedro Castillo en el Perú. Tanto López Obrador como Gustavo Petro en Colombia pasan por agua tibia, dicen no, el señor no dio un golpe de Estado, solo leyó un discurso, en fin. Entonces, lamentablemente, lo que uno siente es que hay unos liderazgos políticos, tanto en la derecha como en la izquierda, que son menos leales respecto a la democracia de lo que teníamos, porque hace 10, 15 años uno no veía esos discursos en América Latina. Tú no veías discursos reivindicativos de la dictadura. Y ahora los hay. Entonces, pero no es una involución, o sea, no es la capacidad, y conecto con otra pregunta, es decir, ¿puede haber una involución democrática hacia regímenes capitalistas no democráticos republicanos? O sea, de poder ocurrir, puede ocurrir en algunos sitios. De hecho, en fin, Venezuela era un país democrático
ejemplar en América Latina, uno de los pocos países democráticos, tenía partidos, tenía alternancia en el poder, ¿no? Y pasó a ser un régimen autoritario. Entonces, de ocurrir en algunos casos, puede ocurrir. No me parece que pueda ocurrir de manera transversal en toda la región. Creo que... Bajando a los de región, han llegado varias preguntas sobre países concretos. Bukele, El Salvador, que además es curioso porque esta mañana también ha salido mucho Bukele, es el de la gorra, ¿no? Y Milei en Argentina. Es decir, ¿cómo ves esos dos? ¿Son democracias, no son democracias? ¿Cómo analizas, ¿no?, el fenómeno Milei en Argentina y el fenómeno Bukele en El Salvador? Sé que son dos países con sus propias muchas aristas, pero si tuvieses que explicarnos, comentar dentro de tu marco analítico Bukele y Milei, ¿cómo los miras? Bueno, desde el punto de vista democrático, Milei actúa en un país democrático y me parece, lo conversábamos en la mañana, a mí me parece altamente improbable que aunque Milei quisiera pueda quebrar la democracia argentina. Es decir, hay unos partidos, hay una sociedad civil organizada, hay una cultura, hay un pacto democrático, hay una economía que aún si en problemas el per cápita argentino es $13.000, $14.000, el per cápita de El Salvador es $5.000, ¿no? Y sabemos por investigaciones que hay una correlación muy alta entre el fenómeno autoritario sigue siendo un fenómeno fundamentalmente pobre, ¿no? No es la única variable, no es una ley de hierro, pero sí ocurre que los países cuando tienen per cápita se alejan, ya comienzan a tener un per cápita superior a los $14.000, $15.000, la posibilidad de que un quiebre democrático ocurra sabemos que es muy baja, ¿no? Los golpes de Estado están acumulados en países de $6.000, $7.000 de per cápita para abajo, ¿no? Por lo tanto, la Argentina parece que no tiene ese problema. El Salvador es un país que ha dejado de ser democrático, sin duda. O sea, Bukele, digamos, 8 o 9 artículos de la Constitución salvadoreña le decían a Bukele que no podía reelegirse, y se reeligió, ¿no? Y controla todo el Parlamento y controla el Poder Judicial y metió a los militares al Congreso para decirles que le aprobaran sus leyes. Entonces eso ahí la democracia no... Al mismo tiempo acaba con la inseguridad, ¿no? Has hablado, ¿no? Seguridad, libertad, igualdad. Es decir, cómo juega todo el tema de inseguridad en este caso Bukele, ¿no?, que es muy paradigmático, y la falta de confianza que genera esa inseguridad, ¿no? Es decir, Bukele, lo has comentado esta mañana, no gana la presidencia con una promesa de seguridad, pero ahora mismo, después de hacer cosas en seguridad, que a saber cómo han sido, pero hemos visto, lo ha comentado Xavier, gente en las cárceles, ¿no?, y encarcelaciones masivas, ¿no?, por llevar tatuajes, le dan un 80 y tantos %, de no sé si era de voto o sí, de las dos. De las dos, de confianza, ¿no?, de popularidad. Sí. Entonces, ¿cómo ves el tema seguridad, ¿no? En este caso en Bukele, que yo creo que es paradigmático de toda la región por lo que has dicho de los crímenes, ¿no? Sí, y la razón por la cual se ha convertido en el gran ídolo regional de la época. Porque ante un problema así de brutal, efectivamente aparece alguien que, por lo menos en el corto plazo, desde el punto de vista de una sociedad que estaba atormentada, que vivía en la pesadilla del control de barrios enteros por parte de las maras, de las organizaciones criminales, efectivamente eso se acabó. Y entonces yo diría que casi que natural que ante una situación de ese tipo la gente reconozca, agradezca, celebre y respalde a quien percibe como el que ha creado eso. Y eso es Bukele. Y no es la primera vez, creo, en la historia de la política, no es la primera ni la última en que vamos a ver sociedades que en momentos de desesperación están dispuestas a cometer el trueque de Fausto, de cambiar seguridad por libertad, ¿no? Entonces,
La cosa es si una vez que haces el trueque, si cambias seguridad por libertad, si puedes volver a destruecar, es decir, si puedes volver a claro. Es decir, si Bukele acaba, o sea, imaginemos que Bukele acaba con la inseguridad, pero desmonta todo el Estado, ¿no? O convierte en una... Es decir, si ahora que ya no tienen inseguridad, pueden volver a tener democracia. Bueno, no pareciera, porque justamente una prueba de que no está interesado en la construcción de un régimen democrático es que tal vez lo mismo, pero Bukele es súper popular en El Salvador, en la devoción en este momento bukelista, ¿no? Hubiera obtenido 80% de los votos sin necesidad de hacer todo lo que ha hecho digamos, ya era inconstitucional que se reelija, pero vamos a poner eso de lado. No hacía falta tener a los periodistas en el exilio, no hacía falta amenazar a las autoridades electorales, digamos, todas esas cosas han ocurrido en esta elección de Bukele, en una elección que tenía ganada. O sea, que imagínate lo que va a hacer cuando la elección sea competitiva. Exacto. ¿No? Entonces, eso es una... que además es un tema que conecta con el libro en lo siguiente. Lo que hace posible la llegada de Bukele y un régimen no democrático no es necesariamente el fracaso de la democracia salvadoreña. La democracia salvadoreña funcionaba, había unos dos partidos, Arena, el Frente, se alternaba en el poder, había elecciones que eran transparentes, legítimas, qué sé yo. La democracia mal que bien, en su dimensión mínima, esa que los politólogos les gusta decir, mira, resiliente, no era en sí el problema. No era un problema de derechos políticos, era un problema de total ausencia de derechos civiles, del derecho a la vida, a la propiedad, para millones de personas. Es el fracaso del mundo de los derechos civiles el que termina generando la pérdida de los derechos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un entramado, vuelvo a la tesis del libro, es un entramado más republicano, de un régimen de ciudadanía, más que solamente algo que haya que ver como un problema de la democracia de manera aislada, ¿no? Abriendo el foco, hay varias preguntas, ¿no? Y además es un clásico, entiendo, el pensamiento de análisis político, pero hablan tú te centras, y yo creo que es muy novedoso en la tesis, en Latinoamérica. Es decir, no echas balones fuera, no hablas de Estados Unidos, no hablas de la dependencia exterior, no hablas de las políticas de injerencia de unos países sobre Latinoamérica, de las grandes potencias sobre Latinoamérica. Hay varias preguntas, ¿no? que van por ahí, ¿no? Es decir, básicamente tú dices nos autogobernamos, tenemos repúblicas, incluso me voy a olvidar del resto del mundo, ¿no? No voy a buscar variables explicativas en terceros, sino voy a mirar dentro de las sociedades latinoamericanas, de las democracias. Hay varias preguntas que abren el foco, ¿no? Dicen, ¿cuál es la situación actual de Latinoamérica? ¿Crees que la situación actual está también influida por factores externos, intervención de Estados Unidos, Operación Cóndor, etcétera, etcétera? Otra persona que dice, ¿hasta qué punto es relevante la creciente dependencia de los países del continente latinoamericano, la inversión extranjera directa de, por ejemplo, China, ¿no? Otra pregunta que dice esa dependencia histórica del primer mundo, ¿no? Esos dependistas, ¿no? Previch, ¿no? Es el argentino, ¿no? Es decir, ¿cuánto de variable explicativa hay fuera de la región, no dentro de la región? Es decir, ¿cuánto malestar no se genera endógenamente, sino que se genera exógenamente por terceros actores más allá, o por potencias mundiales o primer mundo? Sí, hay toda una dimensión internacional. Primero, o sea, creo que los problemas de los que hemos hablado en muchos casos no son restrictivos de América Latina. La crisis de la democracia que mencionabas tú, muchos de los rasgos de los problemas representativos, los encontramos pues, en muchos países, en España, sin duda, ¿no? Entre otros. Entonces, somos parte de un momento particularmente convulso, yo creo, ¿no? Cambio climático, inteligencia artificial, migraciones, todo eso forma parte de un momento
han vuelto las guerras, ¿no? La portada del Economist, ¿no? History is back, ¿no? La historia está de vuelta. Entonces, sí, inevitablemente es un momento de trance mundial. El libro, en algún momento yo tenía el plan, pero lo abandoné, porque eso es así, los libros no se acaban porque uno logra todo lo que se prometió, sino porque se olvida de algunas promesas y las deja. Pero una era la dimensión internacional, sobre todo, más que internacional en el sentido de global, la dimensión latinoamericana más allá de los países, la integración de los países, que me parece evidente que, bueno, uno, que no hay, pero lo otro es que es absolutamente necesario. O sea, por ejemplo, el crimen, que tiene que ver, que es un derivado fundamentalmente del tráfico de drogas. Eso es un fenómeno transnacional. O sea, creer que lo puedes simplemente regular desde la represión de cada paísito, cuando tienes realmente todas unas estructuras transnacionales de movilización de la droga, es iluso, ¿no? O cambio climático, nuevamente, ¿no? Cambio climático, no tenemos una respuesta conjunta latinoamericana respecto de qué hacer con el cambio climático. China, decías tú, también, no es que no hay una voz latinoamericana para lidiar con ciertas potencias, ¿no? Entonces sí, el libro no desarrolla realmente esa parte, pero bueno, así es, uno tiene que... Ya por ir terminando la última tanda, no me voy a poder preguntar todas, ¿vale? Las he ido agrupando, muchísimas gracias por las preguntas, pero has dejado con ganas aquí a Respetable de soluciones, ¿no? Has diagnosticado, has radiografiado, has sacado análisis, has puesto datos y dices, bueno, esto, ¿no? Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, nos pasa esto. Entonces, mucha gente ha escrito cuál es la solución, qué recomendarías a la comunidad latinoamericana, desde dónde se debería trabajar, comenzar la recuperación, aceptación de los ideales republicanos, democráticos, ¿no? ¿Qué herramientas y qué retos, ¿no? Ante la desigualdad, ante los problemas, ¿no? No es un libro propositivo, abres vías, ¿no? Y tú mismo en la presentación has abierto vías, ¿no? Pero si igual en el próximo libro, quién sabe, en el próximo Deusto Forum, pero si tuvieses que decirnos, por lo menos recetarnos rápidamente antibióticos de amplio espectro, ¿no? Una receta, ¿no? ¿Qué dirías, ¿no? ¿Por dónde hay que caminar? ¿Por dónde hay que mirar? A mí cuando me hacen esa pregunta me viene a la memoria un verso de Jaime Sabines, gran poeta mexicano, ¿no? Tiene un verso adaptado, un verso de los Sabines que dice: no he venido a entretenerlos con la esperanza. O sea, sí, no es un libro de políticas públicas. Creo que es un libro que está abocado mucho más a que justamente hayan ciertas condiciones que muchas veces que son barridas bajo la alfombra, que no forman parte de la conversación. Creo que actuar supone necesariamente antes un ejercicio de crítica, de pensamiento, de reflexión, de combate en la esfera pública. De ahí el género, que es un género ciudadano, no es un libro, ¿no? En una época en la cual los académicos muchas veces escribimos para 4 sabios o para influir en 3 tecnócratas para la política pública. El libro como lo que quiere es hablarle a la gente, ¿no? Incluso en el tono, en la manera en que está escrito, qué sé yo. Pero, por lo tanto, esa es una primera dimensión propositiva, es esa. La primera dimensión propositiva es que necesitas introducir en la esfera pública ciertas discusiones. Por ejemplo, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, la discusión sobre el capitalismo ha sido absolutamente clave en los últimos 10, 15 años, tú lo sabes mejor que yo. Es una discusión que no ha habido en América Latina, sobre el tipo de capitalismo que tenemos en América Latina, ¿no? Entonces yo diría eso, ¿no? Luego es un libro que lo que plantea son algunas líneas de acción muy generales, recuperar ciertas prioridades, pero no es un libro, digamos, lo republicano, para empezar, es una tradición política, es más una tradición política que una tradición partidaria.
Es una tradición abocada a que la comunidad, que hay un espacio justo, semejante para todos en esa comunidad, y por lo tanto en ese techo, en ese paraguas republicano, pues caben probablemente desde socialdemócratas hasta liberales, pasando por demócratas de distinta laya. Y yo creo que por lo tanto el libro tiene la pretensión de hacer públicas, visibles, ciertas preocupaciones, ciertas avenidas que encajan en ese espacio, y que lo fundamental en última instancia es la construcción de legitimidad y de coaliciones políticas que puedan sostener en el tiempo ciertas reformas. Sin legitimidad y sin coaliciones es muy difícil sostener en el tiempo las reformas que estos países requieren, necesitan, ¿no? Entonces yo diría que es un libro como que da unos marcos muy generales de acción, pero no realmente recomendaciones, porque bueno, que recomendaciones exactas, ¿no? Bueno, en Deusto, en Bilbao, en Euskadi, en España, nos gusta Latinoamérica, ¿no? Son como los primos lejanos, ¿no? Es como si fuese una comunidad autónoma, ya poniéndonos desde este lado del charco, ¿no? Que te encuentras con un latinoamericano, con alguien y conectas rápidamente, ¿no? Con lo cual estamos muy agradecidos, Alberto, que te hayas acercado, que hayas cruzado el charco, que te hayas quitado el jet lag, ¿no? Y que nos hayas venido a contar, bueno, estas gafas de ver, ¿no? Y te esperamos igual para el próximo libro, ya con las recetas, con las soluciones. Y nada, darte las gracias a ti, a Magdalena, a todo el equipo, a las personas que ayudan en salas. Un muy fuerte aplauso, por favor, para Alberto.